Bueno, vamos a comenzar este curso sobre la dialéctica, remontándonos a los orígenes de la ontología. El poeta Rabindranath Tagore decía que el río de la verdad va por cauces de mentiras, y lo cierto es que la filosofía tiene su pasado mítico. El pensamiento mítico fue el que abrió los cauces por donde transitó después la filosofía. Y la primera cuestión, la cuestión fundamental dentro del pensamiento mítico, allí donde el pensamiento mítico se arranca de las reflexiones cotidianas y va más allá de la realidad inmediata, es la cuestión del origen. La pregunta por el origen del mundo y de la vida, ¿no? Y las respuestas a ese interrogante son diversas según las culturas, pero primó muchas de ellas, sobre todo en la Mesopotamia, la idea de un caos, y de un caos concebido como caos de aguas. Ahora, este caos originario es algo así como la materia prima a partir de la cual después los dioses intervienen y empiezan a organizar la realidad. Con lo cual, en el pensamiento mítico, el verdadero origen reside en la divinidad y por lo tanto en lo más elevado. Seguramente el pensamiento hebreo fue quien más lejos llegó en esta tendencia a poner en el origen lo más elevado, puesto que presenta un Dios que es creador incluso de esa materia prima. El caos originario aparece en la Biblia en el versículo 2, y a partir de ese versículo 2 vemos cómo el relato avanza con una estructura muy clara. Primero se separan las aguas del cielo, de la tierra, y después Dios empieza su creación y crea cada cosa y constata que es buena. Dijo Dios sea la luz, y la luz se hizo, y vio que era buena. Y esa estructura la mantiene hasta el final de la creación. Sin embargo, hay un versículo anterior, el versículo 1. Ahí es donde Dios aparece como creador incluso de esa materialidad caótica, a partir de la cual después se trabaja. El pensamiento hebreo logró así dar una visión de un Dios mucho más poderoso, podríamos decir omnipotente, creador de todo, creador ahora desde la nada, pero lo hace al precio de colocar a ese Dios como creador de algo imperfecto, al contrario de lo que después es el relato, donde constata la perfección de todo lo que hace. Su primer acto creador arroja como resultado algo imperfecto, y no solo algo imperfecto, sino lo imperfecto por antonomasia, el caos. En el caso de la cultura griega también vamos a tener el caos ahí originariamente, digamos. Cuando uno se busca la cosmogonía griega, se remonta generalmente a la teogonía, la obra de Hesíodo del siglo VIII a.C., en donde él concibe la creación del cosmos como una creación de dioses. Esos dioses pueden ser el cielo, pueden ser el mar. Por eso la teogonía es en realidad una cosmogonía. Goné significa lo mismo que gene, que es de donde viene la palabra génesis. Entonces, está hablando del origen. Y coloca en el origen a esa palabra que de alguna manera inventa él, que es sustantivando un adjetivo que significa algo así como una gran apertura, algo muy abierto. Entonces genera el concepto del caos. Muchos dicen que ese caos está significando, ese término está significando en Hesíodo un vacío. Lo cierto es que el relato de la teogonía avanza desde ese caos originario hacia el cosmos. La palabra cosmos originariamente se aplicaba
al orden de los ejércitos y de ahí es trasladada después al universo. Pero entonces tenemos un relato que avanza del caos al cosmos, y ese cosmos, ese ordenamiento va a venir cuando Zeus triunfe en la titanomaquia, en el combate contra los titanes, y se erija como el rey, digamos, del cosmos, ¿sí? Entonces, el mundo se organiza a partir de Zeus, y se organiza no a partir de la justicia, porque no necesariamente ese dios Zeus es un dios justo, pero sí ese que le imprime un orden al universo. De ahí que Hesíodo, en los trabajos y los días, que es la otra obra que puede conectarse plenamente a partir del mito de Prometeo con la teogonía, como si fueran un único relato. En la teogonía, él de alguna manera llama a resignarse al orden del universo. Podemos decir entonces que lo característico del pensamiento mítico es presentarnos un origen que se muestra como lo más elevado y a partir del cual solo cabe descender, solo cabe la caída. Por eso los ritos que Mircea Eliade mencionaba, en donde cuando se estaba atravesando una crisis, se buscaba rememorar los orígenes, porque lo más que podíamos hacer era aspirar a retornar a la altura en la que alguna vez estuvimos. O sea, hay una visión descendente de la historia y de la realidad. ¿Qué va a pasar con la aparición de la filosofía? Que uno la remonta a Tales de Mileto en el siglo VI a.C., comienzo del siglo VI a.C. Tales nació en el VII, pero su madurez transcurre en esos primeros años del siglo VI a.C. Y lo que vemos en Tales es una persona que viaja mucho, pero viaja con una curiosidad infinita. Y por ejemplo, llega a Egipto y allí se propone explicarse el fenómeno de las inundaciones del Valle del Nilo que cotidianamente o periódicamente ocurren. Pero no le satisface las respuestas tradicionales que apelaban a elementos míticos, a las divinidades. El mismo río fue considerado en algún punto una suerte de divinidad porque les daba a los egipcios esa fertilidad que de otra manera no tendrían, rodeada como está la tierra egipcia de desierto, ¿no? Y la cuestión es que Tales trata de explicar ese fenómeno apelando únicamente a causas naturales. Si lo que tengo que explicar es un fenómeno natural, las causas las tengo que encontrar en la misma naturaleza. Esa es un poco la estrategia de Tales y lo que se conoce como logos, porque el logos solo puede alcanzar esas causas que están en las naturalezas, no esas causas sobrenaturales. Y lo mismo que hace con las inundaciones del Valle del Nilo, va a tratar de hacerlo con otros fenómenos naturales, como terremotos, rayos y los eclipses, que eran atribuidos al enojo de los dioses, y Tales, partiendo de la base de que tiene que explicarse naturalmente, los concibe como una superposición de astros y estudiando las fechas que de alguna manera habían los egipcios registrado de eclipses anteriores, puede anticipar, por primera vez por lo menos por parte de un griego, anticipar el eclipse de sol del año 585 a.C. Esto le daba al logos frente al mito un prestigio muy grande porque no era solo capaz de explicar un fenómeno, sino además de anticiparlo. Pero Tales no se conformó con eso. Podemos imaginar que se dio cuenta de que el pensamiento mítico tiene su último refugio, su baluarte, digamos,
en la cuestión del origen del mundo, y lo que va a hacer Tales es tratar de explicar el origen del mundo, nuevamente recurriendo a causas de la naturaleza y evitando a los dioses. Entonces, lo que podemos suponer que hizo fue imaginarse el planeta como un planeta desierto, como un gran Sahara, y preguntarse qué haría falta allí para que se desarrollara la vida con toda la diversidad que nosotros conocemos. Y la respuesta que dio fue el agua. Quizás la respuesta que daría un científico hoy si quisiera saber si puede haber vida en un planeta desierto. Pero lo interesante es que el agua es un elemento muy simple. Y lo que vemos entonces es cómo se reemplaza a la divinidad, a lo más elevado, por lo más elemental. Con lo cual se invierte la concepción del origen, de lo originario y de lo originante. Porque ahora la visión de la historia va a ir desde lo más elemental hacia lo más desarrollado. Es una visión, si se quiere, ascendente. Y va a ser un signo del pensamiento teológico el volver a invertir esta tendencia que la filosofía presocrática le imprimió al pensamiento. De hecho, esa visión ascendente se refleja en el primer discípulo de la filosofía, si es cierto que Tales es el primer maestro, que fue Anaximandro. Anaximandro se muestra preocupado por llevar el pensamiento de Tales más allá de lo que Tales alcanzó. No por una cuestión, sospechamos, de soberbia, sino por esta cuestión de que tiene que avanzar el pensamiento lo mismo que la realidad. Y entonces, si Tales viajó y por lo tanto pudo hacer pequeños diagramas de lugares en los que estuvo, Anaximandro va a ser el primero en hacer un mapa del mundo, con toda la insuficiencia que podía tener un mapa de esa época donde desconocían gran parte de los territorios del planeta. Si Tales midió las pirámides, Anaximandro va a medir la circunferencia de la Tierra. Y si Tales planteó en su teoría del Arjé al agua como elemento primordial, Anaximandro va a darse cuenta de que el agua ya es algo determinado y todo lo que es determinado de alguna manera supone una causa. Ha sido determinado. De manera que si yo quiero pensar algo verdaderamente originario, debo remontarme hacia algo que sea completamente indeterminado. Y a eso lo va a llamar loapeiron. O sea, toma el adjetivo que aparecía en la Odisea, donde Ulises, ya desahuciado porque perdió a sus hombres y a sus naves, exclama: "Oh, mar Apeiron, perdido en vos está mi patria", y lo sustantiva, y así construye un concepto filosófico, lo Apeiron, con el artículo to, que es el artículo neutro. Ahora, esto indeterminado es ya lo que Hegel va a llamar el ser indeterminado. Lo que pasa es que todavía no tenemos el concepto del ser, el término ser todavía no ha aparecido, pero lo que se está pensando ya es el ser, y se lo piensa en toda su indeterminación y en todo su fluir. El siguiente paso dentro de la filosofía, el siguiente paso importante, lo va a dar Heráclito, también de la región de Jonia, aunque de la ciudad de Éfeso, y seguramente no tan optimista como Tales y Anaximandro, puesto que le toca vivir el periodo de la llegada de los persas, que va a derivar en las guerras médicas, y está viendo cómo destruyen ciudades, entre otras la ciudad misma de Mileto, que la destruyen en el 494 a.C. En ese contexto, Heráclito está pensando. No es casual que lo llamen el oscuro, no solo por el tono medio oracular de sus fragmentos, sino también por el tono a veces
pesimista que muestra. Entonces, desarrolla en ese contexto el concepto del devenir, del cambio constante. Todo se halla en cambio constante para Heráclito como las aguas del río. De hecho, utiliza la comparación con las aguas del río porque es fácilmente constatable que las aguas se mueven. Pero como las aguas, los muros, lo que consideramos más sólido y estático, está en movimiento. En un movimiento a veces tan lento que no alcanzamos a percibirlo, pero está cambiando. Ahora, lo importante del pensamiento de Heráclito desde el punto de vista de la dialéctica es que él se da cuenta que el cambio supone la contradicción. Cambiar es estar dejando de ser lo que todavía se es, no lo que se fue, lo que ya fue, porque entonces ya se cambió. Pensar el cambio supone pensar como presentes las instancias de lo que va a ser el punto de partida y de llegada, de alguna manera subsistiendo el punto de partida, de alguna manera ya anticipándose el punto de llegada. Por eso, cuando Heráclito dice muerte es todo lo que vemos, tratando de significar ese devenir, se encuentra inmediatamente con la dialéctica, porque si todo está cambiando, todo está muriendo. Pero obviamente ese proceso de estar muriendo no es sino el proceso de la vida. Vivir es estar muriendo para Heráclito. Ahora, si vivir es estar muriendo, si, como dice en otro fragmento, somos y no somos, entonces los contrarios que el pensamiento separa, los pone como opuestos, en la realidad coexisten. Vivir es estar muriendo significa que el proceso de vivir y de estar muriendo son un mismo proceso visto de dos lados diferentes. En otro fragmento, por ejemplo, dice Heráclito, lo frío se calienta, lo cálido se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se humedece. Lo importante acá no es solo pensar en lo frío y lo cálido, sino en el pasaje entre ambos. Pero además ver que ese pasaje está constituido por los dos contrarios. Si yo en la frente de un niño con fiebre pongo un paño húmedo, frío, el paño se calentará a la vez que la temperatura del chico descenderá. Pero esos dos procesos son un solo proceso en la realidad, solo que uno lo percibe desde el punto de vista que le interesa, en este caso el del niño, digamos. Entonces, el pensamiento del cambio, el pensamiento del devenir, es una de las maneras en que el pensamiento filosófico llegó a la dialéctica. O sea, llegamos a asumir la contradicción como parte de la realidad en la medida que pensamos la realidad en movimiento, en proceso, y no como algo detenido. También llegamos a la dialéctica y a asumir la contradicción cuando pensamos en términos de totalidad. Heráclito dice, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hartura y hambre, todos los opuestos. O sea que la totalidad, querer pensar la totalidad me obliga a pensar los contrarios, asumirlos como integrados dentro de esa totalidad. Si no, no sería la totalidad si quedara algo fuera. Entonces, si algo es el todo, tiene que estar cada cosa y su contrario incorporados. El pensamiento de Heráclito, entonces, es el desarrollo más elevado de esa ontología que se vino desarrollando desde el pensamiento mítico y sobre todo a partir de los Milesios, Tales y Anaximandro. Y es justamente en ese vínculo de querer pensar el ser, de querer pensar la realidad, cómo llegó a tener que asumir la contradicción como parte de la realidad misma y declarando que la separación de los contrarios es un proceso de abstracción del pensamiento que aleja justamente al pensamiento de la realidad. Pero la historia del sentido del ser tiene un punto fundamental cuando recibe el nombre, ¿no? Un punto importante dentro de un proceso es
asignarle un nombre. Y quien va a asignarle el nombre a lo que se estaba pensando hasta ahora no fue Heráclito, ni fue Anaximandro, ni fue Tales, sino que fue Parménides. Parménides es el que acuña el concepto del ser. Nuevamente, toma un verbo y lo sustantiva con el artículo neutro to, ton. Ahora, la paradoja que se da con Parménides es que una vez que le atribuye el nombre a lo que se estaba pensando, traiciona el contenido mismo de lo que se pensaba. Al sustantivar el concepto del ser, lo vuelve algo sustancado, estancado, una sustancia, y eso significa algo detenido. El sustantivo pierde toda esa riqueza que tenía el verbo ser, el verbo como lo que está siendo. Así lo habían pensado los filósofos desde Tales en adelante, como lo que está siendo, como lo que está siendo ahora. No podía ser pensado el ser como algo pleno. Y sin embargo, con Parménides aparece una tendencia a creer que cuando hablo del ser tengo que hablar de algo pleno, algo en plenitud. Y si algo es pleno, entonces no le falta nada. Por lo tanto, está totalmente ajeno a el devenir y está totalmente ajeno al no ser. Es plenitud. La premisa fundamental del pensamiento de Parménides es: el ser es y no es posible que no sea, el no ser no es y no es posible que sea. Separa tajantemente el ser y el no ser. Ahora, esto que nos parece tan evidente, que suena evidente, el ser es, sin embargo trae consecuencias muy alejadas del sentido común. En principio, las conclusiones a las que arriba Parménides son que el ser es eterno, puesto que no pudo haber tenido un comienzo. Pues si tuvo un comienzo, entonces antes del ser hubo nada y habría que admitir que hay nada, y eso es una contradicción. Y tampoco puede finalizar, puesto que si finalizaría, finalizaría en la nada. Tampoco puede estar en movimiento o en cambio, pues si cambiara significaría que deja de ser lo que era, y eso es asumir el no ser. Tampoco puede ser múltiple, porque entonces lo que está acá no está en el otro lado, y lo que separaría a esos múltiples sería un no ser. Y en última instancia, entonces, el ser tiene que ser uno. Todo el ser tiene que ser concebido como uno. Y la realidad que constatamos a través de los sentidos tiene que ser rebajada al plano de las meras apariencias. En última instancia, hay que asumir que lo que vemos no se corresponde con lo que el pensamiento nos dice. Se divorcia el ámbito del pensamiento del ámbito de los sentidos. Las paradojas de Zenón son un claro ejemplo de eso. La flecha que nunca llega a su blanco, porque para llegar a él tiene que recorrer la mitad de la distancia que lo separa, pero para eso tiene que recorrer antes la mitad de la mitad, y antes la mitad de la mitad de la mitad, y así al infinito, y por definición al infinito no puede recorrerse. Esas paradojas lo que tratan de mostrar es que desde el punto de vista de la razón el movimiento no es comprensible y por lo tanto no hay que asumirlo. Pero los sentidos nos están diciendo lo contrario. Entonces, este divorcio es producto de haber partido de eso que parecía tan evidente, que era la separación tajante entre el ser y el no ser. Esa separación tajante es producto del pensamiento, pero para un pensamiento dialéctico al menos, no es algo real. Por ahora entonces, damos por finalizado este primer capítulo.